Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenas. Bienvenidos a tu canal, Adriana J. ¿Cuándo fue la última vez que mencionaste a Irlanda en una charla con tus amigos sobre cine, sobre películas de Irlanda? Si tu respuesta fue nunca, quizás te podría sorprender que Irlanda, ese país que la gente suele pasar por alto ante la sombra implacable de su vecino de toda la vida, el Reino Unido, lento, pero inevitablemente se está convirtiendo en uno de los centros neurálgicos para la industria del séptimo arte en el mundo, contando obviamente con éxitos rotundos en el cine como la película La Favorita, película de 2018, o El Sacrificio del Ciervo Sagrado, película de 2017, o quizás Brooklyn, un nuevo hogar, película de 2015. Ahora, si tú estás mucho menos interesado en analizar el por qué una película irlandesa terminó estrenándose con muy buenos números en Latinoamérica, que en saber qué era lo que realmente estaba sucediendo en el largometraje antes de que corrieran los créditos finales, no te preocupes porque a continuación y sin más preámbulos, damos inicio al análisis y explicación de El Bosque Maldito. Comencemos. ¿Qué fue lo que sucedió a Sarah y a Christopher antes de llegar a la casa del bosque? Al inicio de la película vemos como Sarah y Christopher están en proceso de adaptarse a un nuevo hogar, una vieja casa junto a un enorme bosque, a una distancia considerable del pueblo más cercano. A medida que avanza la película, vamos comprendiendo que Sarah y su hijo están solos, luego de que ella abandonara a su marido, quien parece haber abusado físicamente de ella por un largo tiempo, al punto de dejarle una cicatriz importante en su frente. Sarah sencillamente tomó a Christopher y lo llevó a vivir a un nuevo lugar, quizá no tan cómodo o cercano como la casa del señor O'Neill, pero lejos de esa influencia violenta. Sarah está loca al igual que Noreen Brady. A medida que la película va avanzando, vemos cómo Sarah empieza a creer que su hijo Christopher no es realmente su hijo. Esto corresponde con un trastorno mental llamado síndrome de Capgras, que ocurre en pacientes con esquizofrenia paranoide, obviamente teniendo daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas y otros tipos de demencia. La película ofrece, al menos al inicio, la posibilidad de que Sarah en realidad esté sufriendo de este trastorno, muy posiblemente a consecuencia del abuso físico que sufrió por parte del padre de Christopher. Sin embargo, a medida que la película progresa y vemos los hechos desde un punto de vista diferente al de Sarah, que en realidad algo no está bien con Christopher y que completamente no está loca. ¿Qué es exactamente el hoyo que Sarah ve en el bosque? Luego de un enfrentamiento con Christopher, en el que este mata una araña porque es lo que su padre haría, el niño termina huyendo hacia el bosque cercano. Sarah intenta seguirlo, pero el niño le toma bastante ventaja, por lo cual lo pierde de vista por varios minutos. Es aquí donde Sarah por primera vez ve un hueco en la tierra, que parece estar colapsado sobre sí mismo. Este tipo de formaciones rocosas no son realmente tan extrañas como parecen. De hecho, en español se les conoce como dolinas y en inglés como sinkholes, y se crean por una erosión de la roca en el subsuelo, generalmente por contacto con el agua. ¿Qué son las criaturas que están dentro del hoyo en el bosque? Ahora, en el contexto de la película, el hoyo en la tierra parece ser el puerto de entrada y de salida de una especie de criatura mítica, que de hecho también tiene un nombre en inglés, Changeling, término traducido al español de la muy poca creativa forma de niño cambiado y asociado fuertemente a las leyendas de los elfos y los duendes. Exactamente, ¿qué fue lo que le sucedió a Christopher? La película da a entender que en el momento en que Christopher huyó de Sarah hacia el bosque, entró en contacto con uno de los Changelings, quien tomó su forma y lo suplantó. ¿Cómo podría el Changeling copiar tan bien a Christopher?
Pues aquí sí entramos en lo meramente especulativo. Una de las maneras en que Sarah descubre que Christopher ha sido suplantado es, además de su enorme apetito, el hecho de no recordar su juego favorito como madre e hijo. Esto implica que el Changeling no tiene todas las memorias de Christopher, pero aún así pudo copiar bien sus expresiones. ¿Pero cómo pasó esto? Lo más probable es que los Changeling hayan estado espiando a Christopher y a Sarah desde el bosque, estando atentos al tipo de interacción que tenían, sus ademanes, su forma de moverse y hasta su forma de hablar. O quizás estén en la capacidad de copiar a nivel biológico estas características al contacto, pero no así los recuerdos. ¿Qué ganan los Changeling suplantando a los humanos? La respuesta está precisamente en el asunto de la comida. Tradicionalmente, en los mitos de los Changelings, se da a entender que una de las razones por las que se hacen pasar por niños pequeños es para percibir la protección en forma de techo, comida y afecto que les puede proporcionar un adulto humano. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió a Norrin Brady y a su hijo James? Al igual que Christopher, James Brady fue suplantado por un Changeling, y su madre Norrin, al igual que Sarah, identificó rápidamente que el niño no era quien decía ser. Norrin fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde probablemente la exposición a la medicación, estando sana entre comillas, terminó por desestabilizar completamente su estado mental. Cuando finalmente volvió a casa, en la primera oportunidad tomó el auto de su esposo y arrolló a James. ¿Por qué el actor que encarna al esposo de Norrin y padre de James nos resulta tan familiar? Pues porque se trata nada más y nada menos que de James Cosmo, a quien vimos en las primeras temporadas de Game of Thrones, interpretando al Lord Comandante Jeor Mormont, uno de los mentores de Jon Snow, padre del trágico representante de la Friendzone Jorah Mormont y tío de la valiente Lyanna Mormont. ¿Por qué Sarah decide entrar al hoyo en el suelo? Porque sabe que es lo único inusual que había en el bosque el día que Christopher desapareció y reapareció con una extraña forma de actuar. Para Sarah era claro que si existía alguna posibilidad de rescatar a su hijo era precisamente entrando a ese hoyo. ¿Cómo sobrevivió el verdadero Christopher en las cuevas? Algo que quizás entraría en el concepto de hueco argumental es el hecho de que el verdadero Christopher permaneció muchos días en lo profundo del hoyo. Pero, ¿cómo pudo sobrevivir sin comida ni agua todo ese tiempo? Y mejor aún, ¿por qué los otros Changelings no lo asesinaron? Para entender esto, es necesario reconocer que los Changelings, ni en los mitos y evidentemente tampoco en la película, son seres malvados. Sencillamente quieren mejorar su estilo de vida, de la misma forma como muchos sueñan con cambiar de lugar con algún famoso o millonario. Por tanto, se comprende que no tienen ninguna intención de matar, y siendo criaturas tan cercanas a la naturaleza, deben tener algún tipo de apatía al asesinato. Ahora, la razón por la que Christopher no murió de inanición ni de falta de líquidos podría explicarse por algún tipo de hibernación en el que entra el cuerpo del ser humano tras el contacto con un Changeling, en el que el cuerpo deja de demandar nutrientes y líquidos a una tasa elevada, y razón por la que a Christopher le costó tanto trabajo despertar. ¿Qué significa el final del bosque maldito? ¿Cuál es el asunto con los espejos? Al final de la película vemos cómo Sarah observa la casa del bosque ardiendo en llamas, literalmente para destruir al Changeling que tomó el lugar de su hijo, y a quien ella logró drogar con las sustancias para la ansiedad que le recetó el médico. Luego vemos a Sarah retomando su vida, estudiando nuevamente en un nuevo apartamento y estando muy atenta a su hijo, tomándole fotos y con espejos por toda la casa. Esto implica que aunque Sarah haya superado los hechos en los que casi pierde a su hijo, aún tiene miedo de que el hecho vuelva a ocurrir, y es obvio, ¿no? Con toda la razón. ¿Cuál es el mensaje de esta película? La película se centra en una extraña pero interesante dualidad. En inicio, el terror de Sarah de ver a su hijo convertido en una versión infantil de la violencia y la crueldad de su esposo pasa de la realidad a la metáfora.
cuando literalmente su hijo es alguien a quien ella no conoce. Una versión de algo que se parece a su hijo, pero que no lo es. Una vez dentro de la metáfora, vemos los tópicos característicos del cónyuge abusivo, como el orden y la pulcritud, las muestras incómodas de cariño acompañadas de la manipulación y aproximación pasivo-agresiva para finalmente, en la escena de la cocina, ver la agresión física final. El doble de Christopher es literalmente todo lo que su madre no deseaba que fuera, una copia de su padre. Finalmente, cuando Sarah toma la decisión de entrar en el hoyo, es la metáfora de ir a la raíz del asunto y cortarla definitivamente. No es un proceso sencillo, requiere de esfuerzo y sacrificio para finalmente lograr superar todos sus traumas, pero aún luego de esto, quedar atenta a cualquier indicio de que su hijo se está convirtiendo en alguien similar a su padre. Entonces te recomiendo ver esta película y que saques tus propias conclusiones y compártelo conmigo acá en la caja de comentarios. Dale like al video si te gustó y compártelo con tus amigos porque llegamos al final del video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido similar. Yo soy Adriana J y nos vemos en el siguiente análisis. Hasta la próxima.